Bueno, segunda parte. Eh, les decía esto, les decía cómo la escuela de Frankfurt va a criticar mucho, o sea, su crítica está focalizada en la sociedad capitalista y sobre todo en la forma clásica de comunicación de la sociedad capitalista norteamericana, que es la comunicación de masas. La teoría crítica o escuela de Frankfurt hace un especial hincapié en el análisis de quiénes controlan los medios masivos de comunicación. Eso es importante. Si yo no me interrogo sobre quiénes son los dueños o los que están detrás de los medios masivos de comunicación, probablemente no pueda entender cuáles son sus intenciones. Esa pregunta, que obviamente no existe en la escuela norteamericana, no se la hacen, se focalizan ellos en cómo manipular a las masas a través de los mensajes, porque los medios masivos son omnipresentes y unidireccionales, ¿no? Esto que les decía, que no hay posibilidad de que vos condiciones un contenido como usuario o puedas cambiar un rumbo, no, en absoluto. Siempre la escuela marxista va a interpelar bueno, transparenten, blanqueen quiénes son los dueños de los medios masivos de comunicación. ¿Quién está detrás del medio masivo de comunicación? Porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué intenciones tiene, ¿no? Acá uno puede tranquilamente hacer un análisis de quiénes están detrás del diario La Nación, de quiénes están detrás del determinado diario y demás, y uno puede entender cuál es su mirada de la realidad y cómo va a definir contenidos, cómo va a bajar línea a partir de esa propiedad de los medios, porque tienen intereses creados. La escuela norteamericana no se lo pregunta, pero sí la escuela crítica va a ejercer esa crítica y va a decir, lo que hay que transparentar acá son quiénes están, qué grupos hegemónicos o de poder están detrás de cada medio masivo de comunicación, porque de ahí podemos sacar los intereses que tienen. La obra, les dije que se cristalizó en todo esto, se llama Dialéctica del Iluminismo y es del 41. ¿Alguno de ustedes tiene claro qué significa el iluminismo? ¿Qué fue el iluminismo? ¿Alguno podría llegar a arriesgar un comentario o algo sobre qué fue el iluminismo? ¿No? No, la verdad que yo no sé, pero a mí, o sea, escuchando el iluminismo, se me viene como, si viene el tema de la luz, pero es como sacar la verdad hacia la luz, o sea, como decir la verdad, no sé por qué se me viene eso, pero no sé si tiene que ver con eso. Sí, en realidad es un momento histórico, tiene que ver con eso un poco, que es el inicio de la modernidad. La modernidad se va a erigir, como decíamos al principio, por oposición a la Edad Media, que queda asociado como una edad oscura, salir de las tinieblas, ¿no? Donde la fe, la cosmovisión teocéntrica gobernaba las mentes de Europa, digamos. Entonces, cuando cae esa cosmovisión teocéntrica, cuando se desarma la Edad Media, ingresamos al paradigma de la modernidad. Esa primera etapa se conoce con el nombre de iluminismo, porque es, como vos decís, Alejandro, es empezar a echar luz sobre algo que había permanecido muchos siglos en las tinieblas, en la oscuridad y demás. Por eso se llama iluminismo, ¿no? Hay un autor que dice, el iluminismo nace como voluntad de lucha contra el mito, la Edad Media, y alcanza una absolutización de los valores matemáticos lógicos convertidos en únicos criterios de conocimiento certero. O sea, que se sale de la creencia en un Dios todopoderoso para pasar a otro Dios todopoderoso que es la razón. Es decir, una crítica. Por eso el texto se llama crítica o dialéctica del iluminismo. Es decir, como repensar cómo supuestamente ese iluminismo que iba a traer luz, justicia, porque estaba anclado en la razón del hombre, finalmente termina el hombre cometiendo las peores aberraciones de la historia, como el daño irreversible al medio ambiente, como eh, la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, digamos, ¿no? Un montón de cosas que generan eh, la modernidad y el iluminismo. Pero eso es básicamente el iluminismo.
La Escuela de Frankfurt va a analizar el surgimiento de los medios masivos de comunicación, como el cine, la televisión, la radio, los diarios, y van a llamar a todo ese concepto, acá voy a anotar, el concepto de industria cultural. Chicos y chicas, es fundamental el concepto de industria cultural. El concepto de industria cultural lo tomamos en los parciales, lo tomamos en los prácticos. Es un término acuñado, creado por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, con un concepto muy crítico, digamos, ¿no? Hoy se ha tergiversado el concepto de industria cultural. Hay áreas de los gobiernos que se llaman industrias culturales, ¿no? O área o de secretaría de industria cultural, como si fuera algo verdaderamente positivo, cuando en realidad la palabra industria cultural esconde, dice la Escuela de Frankfurt, una enorme contradicción. Digamos, si algo no tendría que ser industrial, justamente es la cultura, ¿no? Eh, Ellos dicen, una sociedad como la norteamericana, la Escuela de Frankfurt, los pensadores alemanes, ¿no? Horkheimer, Adorno, dice, esa sociedad cosificada se ve reflejada en una comunicación cosificada. Es decir, que está ligada solamente a fines instrumentales. Es decir, ellos lo que dicen es que la cultura de masas, entendida como el mismo tipo de recetas para todas las películas norteamericanas, eso es la serialización de la cultura. Cuando ustedes ven una película escandinava, una película noruega, una película asiática, una película africana, una película incluso latinoamericana, tiene su propia narrativa, ¿no? Tiene una forma de presentar los conflictos, de narrar, de ubicar la cámara y demás, que habla de una práctica genuina, propia, que puede ser distinta incluso dentro de la misma producción territorial, digamos, ¿no? La producción de películas norteamericanas respeta más o menos siempre el mismo rango, ¿no? Los mismos íconos. Esa es una serialización de la narrativa audiovisual, de la producción de películas. La identificación del otro enemigo. ¿Quiénes son siempre los enemigos en las películas yanquis? ¿Quiénes son los malos? Los rusos, Los rusos, sobre todo en la época más de la Guerra Fría, en los 90, los 2000. Hoy, ¿quiénes son los malos? eh, por lo general de guerras son los del Medio Oriente. ¿Sí? También son los árabes, Sí. también son No. los A veces los orientales. asiáticos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿Cómo aparecen en las Ah, películas? que tratan de, ¿cómo se llama? De que venden drogas, son esos tipos Bien, de estereotipos. Claro, están no me sale la palabra. estereotipados. Eso, sí, ¿Cómo son, claro, siempre. cómo son los superhéroes siempre en Estados Unidos? ¿Individuales o colectivos? Siempre individuales. Es Batman, Sí, es Superman, es Iron Man, es, ni hablar, el Capitán América, ¿no? Pero siempre lo que proyectan ellos es un acechamiento del mundo, el mundo está en peligro y siempre hay un héroe que lo va a salvar. Siempre el héroe es individual. Los grandes íconos del cine norteamericano, la guerra. No hay película o serie en general donde aparezcan los marines, o que lucharon en Vietnam, o que lucharon en Irak, o que lucharon en, ¿no? Y son héroes nacionales. Otro ícono, la tenencia de armas. Hay una fascinación en la narrativa audiovisual norteamericana estándar por mostrar cómo cualquier persona puede ir armada y resuelve un conflicto sacando un arma y matando.
Después, los diarios no se explican cómo entra un chico de 13 años a un jardín de infantes y con un arma en la vida real y dispara y mata a 5 o 6, ¿no? Lo tildan a él de loco, pero no a esa industria cinematográfica que produce videojuegos, juegos en red, películas, series, donde la tenencia de armas es una cuestión habitual. El nacionalismo norteamericano. Hay una normativa, una reglamentación en las empresas hollywoodenses que tenés que mostrar sí o sí la bandera norteamericana. El estilo de vida norteamericano. Todas las películas en general tienden a mostrar el ideal de vida norteamericano. La cultura del esfuerzo, ¿no? Siempre hay una cuestión épica. Alguien que es muy pobre y termina convirtiéndose en el lobo de Wall Street, ¿sí? Una persona famosa. Siempre está como ese recorrido. El final feliz. Siempre generalmente las parejas se arman blancos con blancos y negros con negros. Es muy raro que se mezclen en las parejas de amor de las películas. Es muy raro. Siempre el negro se queda con la negra y el blanco se queda con la blanca porque además es una cuestión de propiedad. Claro, y además si lo hacen que, como usted dice, que es raro, y si llega a pasar, los quedan como los raros. Claro. De, Ahora, esa narrativa, como decía un teórico de la comunicación paraguayo, Juan Carlos Díaz Bordenave, probablemente haya sido producto histórico y demás de la emergencia de un tipo de cine para Estados Unidos. Lo que agrega a Estados Unidos es su política imperialista. Es decir, exporta esa forma de entender el cine y te la enchufa con Netflix. Con Netflix ahora. Pero digamos, todo el esquema de los países latinoamericanos fue colonizado por esa forma de ver al cine. Cuando antes existían, antes de Netflix, los videoclubes, el 95% de las películas que estaban en cartelera eran películas norteamericanas, que tienen estas recetas. Es decir, imponen, colonizan los consumos culturales. Imponen una forma de ver la cultura, una forma de ver películas. Cuando vos entrás a Netflix, el portal de Netflix, evalúenlo. Miren qué tipo de películas te proponen. No te propone una película noruega, no te propone una película canadiense, no te propone una película chilena, uruguaya. Te propone las películas más taquilleras. Tenés que hacer una búsqueda muy exhaustiva para dar con una película de otra región. Eso es lo que la escuela de Frankfurt critica. La colonización que hace el imperialismo norteamericano de las formas de consumo. Lo mismo pasa con los libros. Yo antes de venir para acá pasé por un escaparate, por una librería, y el 90% de los libros que tenían expuestos eran libros de bestseller. Libros que todos tienen la misma receta. Porque anclan en los usos y costumbres del común de la gente, que son los gustos colonizados por el sentido común. Ahora, hay que hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte de deconstrucción para entender que ahí estamos siendo colonizados. Cuando eso no sucede, que es habitualmente, claro, lo primero que enganchamos son las películas Las dos rubias en el avión, Bombardeo a la Casa Blanca. ¿Cuántas películas llevan el título o el tema del ataque a la Casa Blanca? Bombardeo a la Casa Blanca, disparo a la Casa Blanca de noche, la casa. Conocemos más la Casa Blanca que cualquier otra cosa. Y después los estereotipos, ¿no? Este juego racial, racista, ¿no? Yo les contaba eso de la película de Hombres de Negro, cuando está vestido de negro, el actor que no me sale nunca el nombre, está vestido con traje, todo fachero, y dice, los detiene la policía y le dice, señores, no siempre que vean un hombre negro, fachero y acaudalado con un auto lindo es porque se lo robó. Dice, bueno, este sí me lo robé, pero no porque sea negro, ¿no? Siempre haciendo ese juego muy presente, ¿no? Lo racial, lo imperialista, lo colonialista.
esa receta puede haber funcionado para la dinámica norteamericana. Lo fuerte, que es lo que critica la Escuela de Frankfurt, es cómo exportan ese modelo y cómo los países latinoamericanos, asiáticos, toman eso como propio. Asumimos como propia una práctica cultural que no es nuestra. ¿Se entiende a dónde va la crítica de la Escuela de Frankfurt? ¿Se entiende? Chicos y chicas, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, Es una sí. crítica cultural, es una crítica histórica, es una crítica marxista. Veamos un videito más. Vamos a compartir pantalla. Profe, dice Danilo si le puedo aceptar que ahí justo ya llegó. Ahí lo acepté. Cultura de masas e industrias culturales que elaboró la Escuela de Frankfurt. Básicamente estos aportes fueron elaborados por dos pensadores de esta escuela que están aquí en la foto, que son Adorno y Horkheimer. Esto fue hacia alrededor de la década de los 40. Lo que estos autores van a postular es una relación íntima entre dos aspectos. Por un lado, sería la economía capitalista, ¿sí? Con todo lo que involucra producción en serie, fábricas, relación obrero, capital, etc. Y, ligado a esto, la producción cultural. Es decir, que estamos viendo, o por lo menos ellos nos hacen ver, una estrecha conexión entre economía y cultura, y a su vez también cultura y economía. Para esto, entonces, están los dos conceptos de industrias culturales y cultura de masas, que vamos a ver aquí. Vamos a comenzar con industrias culturales. Vamos a ponerlo aquí en singular, industria cultural como concepto. Bueno, básicamente aquí ya tenemos una primera pista acerca de la definición o conceptualización, que es que estamos enfocando en que esto nace o se vincula con la industrialización. ¿Sí? Es decir, que esta industria solamente nace cuando el capitalismo se desarrolla de tal manera que la industrialización es un proceso característico de la sociedad. Básicamente hablamos de una producción masiva, ¿sí? Pero las mercancías ahora tienen una particularidad en esta industria, que ¿cuál va a ser? Producción masiva de objetos culturales. Estos objetos van a ser considerados dentro de esta industria como mercancías. ¿Sí? O sea, el arte pasa a ser una mercancía más. Por eso se dice que la expresión artística o el arte queda atrapado dentro de la racionalidad instrumental. ¿Sí? Que algo de eso vimos en la clase pasada, con respecto a una racionalidad ligada básicamente a lo útil y donde se separa totalmente al hombre de la naturaleza. Bien, esto con respecto a la industria cultural. Vamos a ver cómo se relaciona esto con el concepto de cultura de masas.
cultura de masas, aquí. Aquí tenemos una imagen donde hay diferentes objetos, logos o personajes que son reconocibles a simple vista, ¿sí? No voy a mencionarlos, pero aquí están. Estos serán ejemplos de objetos culturales masivos. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, de que la cultura de masas, en primer lugar, lo que hace o lo que se propone es una serialización y una masificación, justamente por esta cuestión de las masas. Esto se refiere a justamente una producción en serie, tal como sucede con el capitalismo y las mercancías. En tanto que la masificación se refiere a una estandarización del gusto. ¿Sí? Ahora se propone productos culturales que les gusten a todos, o por lo menos que sean consumidos por una gran mayoría de sujetos. En este sentido, la cultura de masas sería básicamente una cultura alienante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el sujeto humano se pierde en la masa, ¿sí? Se indiferencia dentro de un conjunto mayor donde no hay distinciones al interior, sino que es una masa uniforme y homogénea. Por eso, esta cultura es a su vez una mercancía que se vende y se consume dentro de un mercado que justamente está ligado a la existencia de una industria cultural, por eso cultura de masas, siempre va a estar ligado, volvemos hacia arriba, a la existencia de una industria cultural que justamente nace ligado con un proceso capitalista de industrialización. Volvamos otra vez a cultura de masas y vemos que este producto está justamente masificado. El sujeto se pierde en la masa, es una mercancía ya ese objeto cultural. Y lo importante aquí, que para Horkheimer y Adorno comporta aspectos negativos. ¿Por qué? Porque es un narcotizante. Esta cultura de masas lo que hace es básicamente anular la capacidad reflexiva de los sujetos. Hasta ahí, porque me parece fundamental, digamos, ¿no? Eso que está planteando él, los efectos que tiene la industria cultural son tremendos. Se logran dar cuenta, yo después se las voy a compartir esta presentación, pero está buenísima en la medida en que demuestra cómo la industria cultural, además de ser la producción en serie, de esto que les decía, por ejemplo, de las películas, ¿no? Todas tienen la misma receta. Produce un efecto narcotizante, es decir, por algo se le llaman películas pasatistas, ¿no? Tiende a anular, dice, la capacidad reflexiva. Pero al mismo tiempo tiende a unificar el gusto. Por algo son las más consumidas, porque generan de manera inconsciente esa forma de que todos vayamos a la búsqueda de esas películas. Y cuando nos toca ver una película escandinava, nos parece un bodrio, porque tenemos el entrenamiento mental colectivo de ver esas películas, con ruido, con disparos, con voces, con guerras, con esto, con aquello, con el amor romántico, con bla, 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 acostumbrados a comer eso. Es como cuando comemos arroz con queso desde los 5 años hasta los 24 y un día nos dan arroz sin queso o nos dan arroz frito. Y no tengo el paladar muy acostumbrado. Lo voy a rechazar. Pero es una cuestión de una construcción. Nos han construido de esa manera a partir de la manipulación de la industria cultural. ¿Se entiende, chicos, hasta acá?
Sí, profe. Sí, sí. Bueno, no vamos a avanzar mucho más. Vamos a dejar hasta acá porque quiero que hagan las lecturas y que retomemos la semana que viene a partir de las lecturas que están haciendo. En principio, yo diría lo que subió Julieta, sobre todo el texto de Matelar, que es introductorio, que cuenta un poco esto de cómo la Escuela de Frankfurt va tomando envión, cómo aparece como crítica muy marcada a la sociedad norteamericana, el concepto de industria cultural, fundamental. Me parece que hasta ahí podemos iniciar un camino de lectura. Yo marcaría dos textos fundamentales. El de Matelar, que es muy llevadero, que es muy rápido, que vienen con siguiendo los textos que venimos trabajando, el nuevo empirismo, etcétera, etcétera, el Colegio Invisible, y ahora vamos a ver la Escuela Crítica o la Escuela de Frankfurt, que la tienen indicada ahí en el libro, y el texto de Saperas, que a mí me parece que es el más brillante de todos, muy claro, que es este, Enrique Saperas La Piedra, se llama Comunicación y Anticipación Utópica, contribuciones de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a la sociología de la comunicación. Básicamente, tenemos digamos, vamos a continuar la semana que viene profundizando la Escuela de Frankfurt, pero me parece que hemos planteado las bases de esta escuela crítica, digamos, ¿no? Hacia dónde dirige su crítica, al campo de la comunicación, a la comunicación masiva, va a intentar partir de una crítica feroz a la noción de industria cultural, como la cosificación del arte. Si hay algo que no puede ser cosificado, serializado, estandarizado, es el arte. Es como querer serializar, estandarizar y demás los sentimientos, ¿no? La cultura, dice la Escuela de Frankfurt, es eso que eleva la condición humana, que le permite interpelarse esa realidad que vivimos. Cuando nosotros vemos un cuadro de Diego Rivera, de Botero, de Berni, de Cândido Portinari en Brasil, digamos, ¿no? Esos cuadros te hacen a vos mover la estructura de cómo pensamos la realidad. Cuando leemos un libro del boom latinoamericano, borramos los límites de la realidad y la imaginación. Eso es lo que no logra la industria serializada. Ellos critican, por ejemplo, la bastardización que se hace con el cuadro La Gioconda de Da Vinci, que es un cuadro que genera un estremecimiento por su valor histórico y después aparece en el dulce de batata. O el ícono de antisistema que representa al Che Guevara y después aparece en remeras que te la venden de manera serializada. Una fetichización del arte, cuya función más importante, dice la Escuela de Frankfurt, es ejercer una crítica al sistema. En realidad el propio sistema lo absorbe y lo vuelve una mercancía. Concepto de industria cultural. Por eso, fíjense en el chat, industria cultural, concepto fundamental de la escuela. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, se entendió. Se entendió Fantástico. bastante bien. Entonces, recuperan la clase si hace falta, vuelven sobre los textos, el de Matelart y el de Enric Saperas La Piedra, que es un catalán, que explica con mucha claridad los aportes de la escuela crítica, y volvemos la semana que viene para hacer un cierre. Hacemos un cierre de la escuela de Frankfurt. Dejo de grabar.